Buenas tardes. Esta entrevista tiene el objetivo de dar a conocer la historia de vida de un docente que haya marcado nuestra etapa escolar. En este caso es el profesor Jesús Herberto Lande. Profe, pues la idea es que su merced me cuente un poco de lo que ha sido su vida, qué es lo que lo incitó a ser docente, lo que lo motivó, un poco de su infancia, de su vida personal y qué es lo que lo ha llevado a ser, como lo considero yo, pues ese gran ser humano y sobre todo ese gran docente. A ver, Ana María, en primer lugar, te decía hace un momento que hablar uno de la historia de vida es como revelar lo más íntimo de los secretos que tiene uno como ser humano. Y yo tengo que decirte que a Dios gracias, yo me eduqué mis primeros años en la vida del campo. Y por tanto, desde ese momento de infancia he experimentado y he sentido la libertad a plenitud. Después de eso, tuve la fortuna de entrar a una gran institución que fue la Normal Nacional José José Caro, en la ciudad de Popayán, donde nos educaron fundamentalmente para ser docentes, para ser maestros. Y por eso yo diría la fortuna de decir que comencé a conocer a los grandes pedagogos, a los grandes psicólogos y a los grandes movimientos de la educación desde que estaba en octavo. Desde octavo conozco a Pestalozzi, conozco a Piaget, entre otros autores que se han ocupado por la parte de la educación a nivel universal. Y cuando estaba haciendo décimo tuve la oportunidad de hacer mi primera práctica inicial y era bien fuerte, ¿no? Porque no tenemos los medios que ahorita se tienen, ¿no? No tenemos el videoín, no teníamos los recursos, eran mínimos. En ese momento yo diría que nosotros aprendíamos a utilizar nuestra cabeza y por eso los recursos eran las carteleras, eran los materiales que nosotros inventábamos para acercarnos y hacer una aproximación ideal a las clases. Luego en el curso 11. ¿Y en qué grado hizo la práctica, profe? Inicialmente la práctica inicial la hice siendo estudiante de la normal cuando hacía el décimo grado, Sí. pero la hice concretamente en el grado quinto de primaria, me acuerdo tanto, era una escuela anexa a la normal y ahí sencillamente eh, te asignaban un docente que era el director de grado y tú durante, yo diría, un tiempo bien especial asistías a una práctica y en esa práctica el docente te calificaba hasta las miradas, hasta la manera como te dirigías a los alumnos, cómo te desplazabas en el aula de clase. Era casi que un ritual y se calificaban muchísimos aspectos. Luego de eso, la práctica final, que es la práctica de 11, la hice con un grado de preescolar. Y claro, tú en el ambiente de preescolar tienes que aprender a ser niño, ¿no? Tienes que aprender a entender esa psicología infantil, ¿no? Que es del juego, pero también que es del aprendizaje. Es del aprendizaje cuando hay todo un currículo bien montado. Y la normal, a Dios gracias, pues desde muy comienzo, desde muy pichones nosotros como docentes, nos daba esos materiales para trabajar, ¿no? Sí. Y teníamos que, yo iba a dedicar gran parte de nuestra vida a ese trabajo. Y digamos, luego de haberse graduado, profe de 11, ¿cómo siguió sus estudios? ¿Sí? ¿Fue a formarse como docente? ¿Qué estudios tomó? ¿En dónde? Inicialmente hice 4 años de filosofía. Sí. Luego, después de la filosofía, me encarreté por la teología y por eso hice 4 años de teología. Después de eso, pues de ver un panorama como especial y que estaba conectado con estas materias, me dediqué a la literatura. Igualmente hice 4 años de literatura pues en la universidad y finalmente terminé con la Universidad de Tolima. Hice una especialización muy sui generis que se llama especialización en la enseñanza del español y la literatura. Sí. Y después de eso sí, comenzó mi vida laboral como docente. ¿Y en qué universidades, profe, se formó? Además de la Tolima. Además de la Tolima está la Universidad de Santo Tomás y la Universidad de San Buenaventura en la ciudad de Bogotá. ¿Y cómo fue, digamos, más allá de sus estudios en esta ciudad, cómo fue su vida? Porque pues, usted, ¿cuántos años tenía? ¿18? No, tenía muchos más años, porque imagínate, había recorrido 4, 8, 12 años de universidad. Sí. Y entonces pues íbamos avanzando también, no solamente en estudio a nivel intelectual, sino también en años, ¿no? En años de experiencia. Y yo diría que tuve dos grandes escuelas como docente, iniciando mi carrera como docente en Bogotá, porque estudiaba literatura y a la vez era docente de un gran colegio que queda en ese barrio hermoso de Bogotá, que es la Candelaria. Y trabajaba con un colegio que se llama el Liceo Granadino, el Liceo, que es un colegio que pertenece a la Universidad Gran Colombia en esa época.
y allí trabajé aproximadamente unos 2 años. Luego hubo una posibilidad de trabajar como docente con los jesuitas en Bogotá y a mí me pareció pues una de las escuelas grandes, ¿no? Y estuve como docente también en el colegio que se llama Santa Luisa de Marillac, que queda en Kenia, en la urbanización Timisa. Desde allá yo recuerdo mucho que comencé a dar mis pinitos como docente de una manera muy certera, ¿no? Porque pues los jesuitas han sido maestros de la educación, yo diría en Colombia y en el mundo. Sí. Y es mucho el aprendizaje que uno adquiere con estos sacerdotes y con estas escuelas que realmente están, yo diría, como llamadas a formar a los jóvenes, a los niños, y tienen unas directrices muy particulares. Sí, luego de terminar sus estudios, ¿cómo llegó aquí? ¿Tuvo algún docente en su vida académica antes de graduarse de bachiller que a usted lo motivara aún más a ser docente, además de que pues estudió en la normal, ¿no? A ver, allá, yo en estos momentos no recuerdo del profesor que orientó la práctica docente en la normal, era un bayuno, pero lo que más me recuerdo de él era que un día me llamó, después de haber terminado el bachiller, la normal, y me dijo: Jesús Elber, te felicito porque tú has sacado el mayor puntaje como maestro al bachiller, y esto pues te da una credencial y un honor muy especial, ¿no? Yo digo que un gran docente, porque no solamente trabajaba la parte pedagógica, sino que en esa época nos impulsó a hacer una gran rifa. En esa época rifábamos un Renault 4 para, nuestra meta era ir a San Andrés, y a pesar de los pocos recursos que teníamos nosotros, pudimos asistir a esa gran excursión a San Andrés. No solamente era mirar el ser, sino el qué hacer y cómo lanzarlo a esa posibilidad de que tú puedes hacer las cosas y te las propones. A nivel de universidad, yo diría que hubo dos grandes docentes. Para mí, un docente que recuerdo mucho, que se llamaba Germán Martínez Algote, un docente de la Universidad Santo Tomás. Cuando nos enseñaba, yo creo que el personaje tenía cerca entre 70, 80 años, y entonces nos daba una gran materia que se llamaba metafísica, y él escribió un gran libro que se llamaba, entre otros libros, ¿no? Metafísica desde Latinoamérica, y él decía que tener ese libro en sus manos, que haber quedado ese libro en sus manos, era darle una patada por el trasero a toda la filosofía europeizana. Popayán, sí, ¿cierto? Llegó a Bogotá, ¿cuántos años duró en Bogotá? ¿Cómo tomó la decisión de venirse para aquí? A ver, estando en Bogotá, trabajando con los jesuitas, yo tenía la posibilidad de ingresar a ser docente de algunas universidades. Uno, por mis estudios que tenía, y dos, por las conexiones que tenía con muchos amigos que trabajaban conmigo, ya docentes de la universidad, y ya estaba pues como muy próximo a entrar en esas grandes ligas, entre comillas. Pero resulta que yo me había casado por esa época. Mi esposa estaba aquí en Ibagué, y entonces pues era complicado, ¿no? Yo en Bogotá, entre comillas, la obligación psicoafectiva aquí, y hubo la posibilidad de irme a trabajar desde Bogotá aquí con un gran colegio, el Colegio San Bonifacio de las Lanzas. Allí estuve trabajando 4 años, un colegio excelente, desde el recurso humano, desde el recurso material que uno necesita como docente. Luego tuve la fortuna de presentarme al primer concurso que se hizo para docentes en el año 1992. Tú aún no habías nacido, ¿no? Y entonces concursé, y automáticamente gané el concurso y fui nombrado en una escuelita que queda cerca a El Salado, que se llama La Esperanza. Allí tuve la oportunidad, pues yo diría, de ser único docente en una escuela con 5 cursos: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y en ese momento se trabajaba un programa a nivel nacional para ese tipo de escuelas unitarias que le llamaban, y eran unas guías alemanas. Con ellas uno podía trabajar a los estudiantes. De hecho, pues yo los reunía en materias básicas, como por ejemplo castellano, matemáticas, educación física, ciencias naturales, y compartíamos saberes comunes, sobre todo con los estudiantes de tercero, cuarto y quinto. Y con los demás pues sí había que ir a un paso como más lento, diferente. Y allí uno va al ritmo del estudiante. Nunca allí el estudiante puede ir al ritmo del docente. Y yo diría que esas guías le proporcionan a uno y al estudiante, sobre todo al estudiante, un gran encuentro con lo que es la lectura. Y claro,
hay mucho material que desechar, porque son guías que vienen, yo diría, descontextualizadas de nuestra realidad. ¿Qué tiene que hacer el docente? Contextualizarlas permanentemente al trabajo que uno siente en el campo, que uno vive en el campo, ¿no? Claro, y a la realidad social del país, nomás. Fundamentalmente eso. Luego de eso, que fue algo especial. Imagínate que como yo, con mi título de normalista, estaba en la categoría sexta. Sí. Y el salario pues era una cosa mínima, ¿no? Pero en esos momentos yo homologué todos mis estudios y corrí con una gran fortuna, que la escuela en esos momentos pertenecía no al municipio, sino al departamento, no pertenecía a Ibagué, porque Ibagué no existía como Secretaría de Educación, existía era el departamento. Y un compañero me dijo que esa escuela era una escuela de difícil acceso y por tanto yo como docente trabajo un año y me valían 2 años. Eso me pareció fabuloso. En el año 92 comencé en la categoría sexta y en el año 98 estaba en la última categoría, en la categoría 14, porque hice valer mis títulos, el doble tiempo y demás. Sí. En un momento, yo diría, de crisis que tuve con la comunidad, decidí abandonar la escuela, Sí. porque me pareció que era sobre todo lo más saludable para mí. Y entonces escribí una carta al CEMI Hoja de Vida, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Educación Departamental, y te comento que en una semana yo ya tenía mi traslado en mis manos para ser docente del Colegio Boyacá, que queda en la 19 con Quinta, y allí comencé yo ya a dar mis pinitos como profesor del bachillerato, porque aún no era, ¿no? Sin antes comentarte que yo era profesor de la universidad. La Universidad de Ibagué en ese momento, Sí. se llamaba la Coro Universitaria. Allí tuve la posibilidad de trabajar en la Facultad de Ciencias Humanas, que se llama, y trabajé 4 años. Luego con el programa de Humanidades. Y luego de allí vi una gran oportunidad de trabajar con la Universidad Javeriana como tutor, dirigiendo una especialización muy sui generis que tenían los jesuitas. Sí. El título que recibían los docentes, porque eran docentes que hacían la especialización, era especialización en enseñanza de la educación religiosa, escolar y catequesis. Y claro, yo con la carga teológica que tenía, era como la persona indicada para dirigir ese programa. Con ellos estuve 8 años y allí salté a otra gran universidad que se llama la Universidad Nacional, la UNAD, que es la Universidad Nacional a Distancia. Igualmente, pues ahí sí, entre comillas, bajé un poquito porque iba a trabajar con el pregrado. Sí. Y también hicimos unos pinitos como más de 4 años. Fuera de eso, la universidad tiene unos programas en varios municipios y igualmente yo acompañaba algunos de esos programas y los sábados y los domingos orientando a los chicos. Y mientras eso seguía trabajando en el colegio. Mientras eso ya seguía trabajando en el colegio, por ejemplo, con la Universidad Javeriana era bastante duro porque yo trabajaba de 6 a 12 en el colegio y de 2 a 9 de la noche en la Universidad Javeriana. A nivel presencial, ¿no? A nivel presencial, los que estaban a distancia eran los estudiantes. Y con ellos me reunía cada trimestre, durante 5 días, era donde se hacía toda una retroalimentación De lo visto. de lo visto, a nivel de todas las materias que ellos deberían ver, orientar el proyecto de lado y todo lo demás. No, y profe, digamos, toda esa, pues digamos, entre comillas, sobrecarga laboral, no un punto donde a usted personalmente no se haya sentido agotado, porque pues además de su trabajo, pues tenía una familia. Pues sí, pero imagínate que yo he tenido una convicción muy grande como docente. Y es que yo amo lo que hago. Aquí tomo un dicho que es de San Agustín, te lo voy a decir en latín. Amat quid agis, dice San Agustín, por allá en el siglo XV, que traducida al castellano es ama y haz lo que quieras. Y yo he sido muy, muy amigo de esa sentencia agustiniana y pienso que me ha ido muy bien. Yo en el momento en que deje de amar lo que realmente hago, yo creo que no tiene sentido. Y entonces no tengo nada que hacer, porque en lugar de hacer un bien, puedo hacer mucho más. Y yo me siento feliz con mi trabajo, con los chicos. Tú me conociste en clase, molesto mucho y hago que esto sea agradable. Trato de manejar mis saberes de tal manera que se ubiquen en el contexto de los estudiantes, porque es que el docente hoy tiene un gran reto, ¿no? Debe formar un estudiante que cuestione permanentemente la realidad, que sea crítico. Debe formar un docente que sea un estudiante que sea colaborador. Debe formar un estudiante que esté a tono, yo diría, con todo lo que son los medios de comunicación, que esté en contexto, ¿no? Para recoger
luego de trabajar en el Colegio Boyacá, me dijo, Por ello voy acá. ahí, qué salto dio De allí trabajé 2 años. en febrero. Yo hacía grandes proyectos. Y después, comenzando el tercer año, en una reunión de docentes, y le dije a la rectora que ella era conocedora de mi trabajo y que entonces yo quería cuestionarlo. Y el cuestionamiento era qué recurso humano me facilita a nivel de director de grado, de pronto de la psicóloga, y con qué recurso económico voy a contar. La rectora, de una manera sarcástica, dijo que no había nada. Entonces, en ese momento, yo me pregunté, ¿qué hago aquí entonces? Me fui a la secretaría de buscar pues, la posibilidad de ubicarme en una institución donde realmente pudiera desarrollar mis proyectos. Y resulta que me encontré con una psicóloga con quien había trabajado en San Bonifacio de las Lanzas y me dijo, Jesús, yo conozco tu trabajo, despreocúpate, yo te ubico en un colegio muy bueno en Ibagué. Yo no sé por qué el señor Marín, que en paz descanse, era el director de núcleo de esa zona donde yo estaba. Vio mi traslado porque ya estaba mi traslado listo. Y entonces me dijo a la psicóloga que Jesús Herber era inamovible en el colegio Boyacá. Inmediatamente se fue a charlar conmigo. Y entonces yo le comenté que en esas condiciones no podía trabajar. Y luego, pues me imagino que llamó la atención a la rectora me llamó y me dijo que lo que yo necesitara, yo ya tenía las salas abajo. Y me vi posibilitado de comenzar porque ya como que tenía dificultad de tiempo. Me encontré con una amiga, me dijo, ¿qué haces aquí? Le dije, buscando un traslado. Me dijo, ¿cómo así? ¿Me quieres ir como coordinadora a mi colegio? Y dije, pues claro, porque pensé que era como Legoshan. Entonces dijo, ven, dentro de 8 días está tu traslado como coordinador. Fui a los 8 días a golpear la secretaría y me dijeron, para usted no hay nada. Llamé a la señora Mariela, le dije, Mariela, mira que tú me dijiste esto, resulta que no hay nada para mí. Dijo, no, espérame, ya voy. Se fue y habló para allá. Cuando salió con el traslado como coordinador al colegio que queda en el Salar. Yo no sé cómo se llama hoy, como que se llama Francisco de Paula Santander. Allí estuve como coordinador 2 años. Fue una experiencia bonita, pero yo sentía que como coordinador no tenía ningún proyecto, que después de otros 2 años yo no quería hacer más de coordinador. Y me propusieron varios colegios, entre ellos el colegio que queda más abajo, que queda cerca al Parque de los Venados. Sí sé cuál me habla, pero no sé cómo se llama. Yo no recuerdo el nombre. Me encontré un día con el rector por la tercera, me dijo, ¿qué haces? Le dije, no, estoy buscando un traslado. Yo, ¿cómo así? ¿Te vas ya para mi colegio? Llamó al director de núcleo. Dijo, mira, estoy con Jesús Herber y quiero que me colabores para que me nombres como docente allá en mi institución. Yo le dije, yo le agradezco mucho, pero le pongo una condición, que yo sea profesor de la jornada de la mañana. Dijo, sí, no hay problema. Mentiras, que comencé la primera semana y en la tarde. Estuve 3 días. A los 3 días, igualmente, bajé la guardia y me vine nuevamente a donde el director de núcleo le dije, colabore. Cerca de mi casa hay un colegio que se llama Alberto Castilla. Redactó una carta, me mandó y llegué al colegio Alberto Castilla y acá me recibieron con bombos y platillos. Desde entonces estoy en el Alberto Castilla. Sí. Muy queridos. Yo diría que en el sentido íntegro de la palabra, yo me gozo a mis estudiantes en mi clase. Yo me divierto mucho con ellos. Soy feliz con ellos. Sí. Y nos queremos mucho. Más que un profesor, usted es como un amigo para uno, ¿sí? Para terminar, yo quisiera saber, usted como qué consejo les daría a los futuros docentes. ¿Sí? A ver, yo te decía hace un momento que el docente hoy debe ser un docente muy crítico. El docente hoy debe ser un docente que debe enseñar en contexto. El docente hoy debe estar preparado para atender a una población que es bien difícil. El docente hoy debe ser un docente que maneje a profundidad su ciencia. El docente hoy debe ser un docente que esté en un aprendizaje permanente. Yo diría, el capital del futuro hoy está cifrado en la comunicación. El capital del futuro hoy está cifrado en la tecnología. El capital del futuro hoy está cifrado en la ciencia. Y entonces el docente debe tener todo ese conocimiento. Entonces ustedes deben estar ávidos de conocimiento, ávidos de ciencia, ávidos de ubicarse en contextos muy especiales y no tener miedo al sitio donde esto hay que trabajar. Bueno, profe, muchísimas gracias. Le agradezco que me haya dado el tiempo y el espacio para poder realizar la entrevista.